Ahora mismo, Putin lo es todo. El mundo vuelve a estremecerse por las noticias sobre la salud del dictador. Parece que de verdad es el final. Todos contienen la respiración. Impacto. Rusia se hunde rápidamente en el frío y la oscuridad. Los flamencos de largo alcance ucranianos, los Neptunos y los ATACMS estadounidenses convierten sus instalaciones en cráteres en llamas. ¡Sensación! Alemania echa gasolina al incendio político. Merz anuncia el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania y los sistemas antiaéreos más modernos ya están en servicio. España concede una ayuda sin precedentes, reforzando la armada ucraniana del futuro. ¡Vaya! Occidente prepara para Rusia un Armagedón de sanciones. La Casa Blanca y Trump, al poner en marcha la ley, pueden destrozar la industria petrolera rusa y Europa rematar su flota. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa. Está que arde. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lo lograron. Crimea, a la salida. En Feodosia y Novofedorovka, explosiones en toda la zona. Los canales locales ya han revelado exactamente dónde pudo haber caído. Probablemente la central termoeléctrica local también estaba en la mira. Muchos residentes de la zona se quedaron sin calefacción. Parece que la movida ha comenzado. Esto es una sensación. El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, hizo una declaración contundente sobre el dictador ruso Putin. Según él, Rusia no está interesada en las regiones de Donetsk o Lugansk, salvo por su potencial de movilización. Además, Zaluzhny reveló el verdadero rostro de los planes de Rusia. No se trata de territorios ni de la protección de los rusoparlantes. El verdadero objetivo del Kremlin es socavar la estatalidad ucraniana y bloquear el desarrollo de Ucrania como un país europeo moderno. Urgente. Washington nunca había sido tan decidido. Estados Unidos está listo para endurecer las sanciones contra Rusia si el Kremlin no acepta un alto el fuego. Una declaración contundente fue hecha por el representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz. Según él, los Estados Unidos pueden imponer sanciones económicas adicionales. Si Rusia sigue ignorando los llamados al cese del fuego, también continuarán proporcionando armas para la defensa de Ucrania. Cabe señalar que a finales de octubre, Estados Unidos impuso sanciones adicionales contra las dos mayores compañías petroleras rusas. Moscú ya ha sentido la fuerza del golpe. Además, el plan de paz estadounidense hizo que los precios del petróleo se dispararan. Así, los medios informan que los precios del petróleo cayeron más de un 2% el viernes, continuando la caída por tercer día consecutivo, ya que Estados Unidos insistió en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que podría aumentar la oferta mundial, mientras que la incertidumbre sobre las tasas de interés frenaba el apetito de los inversores por el riesgo. Putin de repente empezó a hablar sobre su propia salud y claramente no es casualidad. Su aspecto acosado y los signos físicos preocupantes alimentan aún más las especulaciones de quienes llevan tiempo esperando el final de la era del dictador. Todos los detalles a continuación en el reportaje. El dictador ruso se ha delatado a sí mismo. Putin dice abiertamente que quiere vivir más tiempo y que incluso 150 años ya no le parecen suficientes. Incluso nos fijamos ciertos objetivos para aumentar la esperanza de vida media. Y estamos haciendo todo correctamente. Probablemente se podría llegar a los 150 años. Pero en primer lugar, siempre será poco. Esta declaración de Putin se escuchó en la conferencia Viaje al mundo de la inteligencia artificial. Lo curioso es que las conversaciones sobre la inmortalidad se han convertido en un tema habitual de debate en la sociedad rusa. En la conferencia, el primero en hablar sobre este tema fue el director del Sberbank, German Gref, sin duda para congraciarse con el dictador. ¿Cómo considera usted las predicciones que publica el señor Kurzweil, uno de esos tecnólogos muy conocidos? Futuristas afirman que quienes sobrevivan los próximos 6 o 7 años podrán no solo vivir hasta los 100 años o más, sino alcanzar la inmortalidad. Predicen que esto sucederá entre los años 2030 y 2035, aproximadamente en 2032. Entonces, Gref le hizo esta pregunta al escritor chino de ciencia ficción Chen Qiufan, quien estaba presente en el panel. Qiufan no dio una respuesta directa, pero inmediatamente retomó el tema. The Bunker. En algún momento las personas vivían 20, 30, 35 años y eso se consideraba normal. Luego, la edad promedio en algunos países y en el planeta en general empezó a aumentar. 35, 45, 50 años. También se consideraba normal. Ahora, en algunos países ya es 80 y aspiramos a que nuestra edad promedio llegue a ese nivel. En mujeres es un poco mayor, en hombres un poco menor.
Especialmente para Putin será poco, y él no lo oculta. Incluso ya se ha mencionado la cifra de 150 años. Precisamente esa edad fue la que el dictador ruso discutió con su homólogo chino a principios de septiembre durante la transmisión del desfile militar. En ese momento, su conversación fue grabada completamente por casualidad. Los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente. Cuanto más tiempo vives, más joven te vuelves e incluso puedes alcanzar la inmortalidad. Algunos predicen que la gente podría vivir hasta 150 años en este siglo. Pero en esta conferencia Putin no solo habló de la inmortalidad, sino también de su salud. Fue como si accidentalmente se le hubiera escapado que todo estaba perfectamente bien para él. Y acabo de hacerme mi chequeo anual. Tardó casi 2 días. Pasé la noche en la clínica. Llegué allí a las 2 de la tarde y me fui al día siguiente. Gracias a Dios, todo está bien. Hacerse un chequeo tan rápido, en 1 minuto, parece ciencia ficción. Cuando la salud está bien, un chequeo del cuerpo difícilmente toma 2 días. Pero esto no se dijo por casualidad. Putin intenta convencer a todos de que está sano cuando en realidad todo se está desmoronando. Y no es una coincidencia maravillosa que haya empezado a hablar de su salud solo 10 días después de que en Internet comenzaran a comentar el aspecto extremadamente doloroso de las manos del dictador ruso. Incluso a pesar de todas esas venas varicosas en sus manos, lo más importante es otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Putin en el gimnasio? Lo vimos hace 1 año cuando entró al gimnasio. Putin estaba en traje, no se subió a las máquinas y no intentó demostrarnos nada. Es decir, se acabó todo, Putin se terminó. Putin con el torso desnudo, Putin en patines, Putin en esquís, eso se acabó. Su etapa de deporte activo ya terminó para Putin. Está claro que ya es un viejito que no puede fanfarronear, no puede mostrarnos su cuerpo, porque hace mucho que ya no es atlético. En realidad, por supuesto, no se sabe cómo está Putin de salud. Pero los periodistas han escrito repetidamente sobre el tratamiento del abuelo del búnker por cáncer y sobre el hecho de que lo visita regularmente un cirujano oncólogo. Pero supongamos que el pequeño zar ruso realmente goza de buena salud. Eso no cambia el hecho de que Putin desea vivir mucho tiempo. Los genetistas rusos trabajan día y noche para encontrar una solución. Y todo es oficial. En 2019, en la Federación Rusa se adoptó un programa federal científico-técnico para el desarrollo de tecnologías genéticas. Se gastan miles de millones de rublos en estos proyectos. Ella participa la endocrinóloga María Vorontsova. Sí, la hija mayor de Vladimir Putin. Precisamente a ella, el dictador le ha confiado una misión tan importante: prolongar su vida por décadas. Por ejemplo, uno de los proyectos a gran escala se llama 100.000 más yo. El proyecto está financiado por Rosneft, que ahora dirige otro camarada de Putin, Igor Sechin, quien en los años 90 llevaba las maletas de Vladimir Vladimirovich. En el marco del proyecto, los científicos descifrarán el genoma de 100.000 rusos. Estos descifrados ayudarán a identificar las alteraciones genéticas típicas del grupo étnico ruso. Y luego, esta información ayudará a mejorar la salud de los queridos rusos. Todo esto se presenta bajo el pretexto de preocuparse por los rusos. En realidad, Putin solo piensa en sí mismo. Y además, el dictador ruso tiene miedo. Teme a la muerte y a todos los que le rodean, porque son precisamente los allegados quienes pueden matarlo. Y esa paranoia puede jugarle una mala pasada al dictador, algo que el mundo y, en primer lugar, los ucranianos sabrán apreciar debidamente. Él no confía en nadie y estoy convencido de que por la noche cierra con 25 cerrojos. ¿Alguna puerta blindada y no deja entrar a nadie allí? Y en eso hay esperanza. Es decir, hay esperanza de que le ocurra lo mismo que le pasó a Stalin. Es decir, hablando en términos generales, le puede dar algún ataque al corazón y se le podría salvar si se llamara a un médico a tiempo, pero él tiene miedo, por así decirlo. Puede que no alcance el botón que abre la puerta desde dentro y desde fuera no se podrá llegar hasta él, porque la puerta está cerrada de tal manera que no se puede forzar. Rusia se hunde en la oscuridad helada. Cada ataque a la infraestructura energética ucraniana regresa como una ráfaga de represalia.
Si antes las Fuerzas Armadas de Ucrania operaban principalmente con drones, ahora ya están llegando a los objetivos rusos sus propios misiles de largo alcance, como los Flamingo y Neptuno, y los misiles de los aliados, como los estadounidenses ATACMS, están demostrando un desempeño simplemente brillante. Los militares rusos ya han comprobado su poder en sus propias instalaciones en Voronezh. Vean ahora mismo los detalles ardientes. Los drones ucranianos de largo alcance están dejando sin luz al Donbass ocupado. En resumen, carguen los teléfonos, parece que han decidido cortarnos la luz en todas partes. Ya he contado más de 30. Y los misiles ucranianos de crucero detienen la venta de petróleo ruso en el puerto de Novorossiysk. El complejo militar industrial ucraniano se desarrolla rápidamente. Kiev aumenta su capacidad para atacar dentro de territorio ruso. El único argumento en cualquier negociación o acuerdo con el agresor es un poderoso ejército ucraniano y la producción propia a gran escala de medios de ataque de largo alcance. Para poder llevar esta guerra a una situación de punto muerto, para cambiarla hay que aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Por eso fue necesario, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Para los ataques contra objetivos militares de los ocupantes en los territorios ocupados, así como en las regiones fronterizas de Rusia, se utilizan principalmente drones de largo alcance y drones de ataque. Bars, Polyanitia, Pekla, FP1, FP2 y Lyuty. Los volúmenes de producción de drones de ataque en Ucrania son tales que Rusia, incluida Moscú, es visitada casi a diario por cientos de drones. Ciudades como Moscú y Leningrado, que están entre las más protegidas por los sistemas de defensa antiaérea de la Federación Rusa, podrían empezar a recibir ataques cada noche. El BARS puede llegar hasta allí, y esto podría suceder incluso sin que sea de manera sistemática. Además de los drones, Ucrania ha establecido la producción de sus propios misiles de crucero. Se trata del Largo Neptuno, con un alcance aumentado de hasta 1000 kilómetros y una cabeza de combate de aproximadamente 260 kilogramos. Y por supuesto, el Flamingo, con un alcance de hasta 3000 kilómetros y una cabeza de combate de 1000 kilogramos. Normalmente, la cabeza de combate de un misil de crucero moderno es de 450, pero como máximo 500 kilogramos. Por regla general, casi todos los misiles tienen 450 kilogramos. ¿Qué aporta una cabeza de combate de 1 tonelada de peso? Al impactar en un objetivo, por ejemplo, en una instalación industrial, 2 de estos misiles la dejan completamente fuera de servicio al menos durante 1 año. Es decir, allí quedará un cráter de unos 20 metros de diámetro. De vez en cuando, se utilizan armas de los aliados occidentales de Ucrania en ataques contra objetivos militares. Misiles Storm Shadow británicos y franceses, así como misiles Atacamas estadounidenses que fueron utilizados para atacar al SU el otro día, alrededor de Voronezh. Nos bombardean y nos están bombardeando, joder. Últimamente los objetivos de la infraestructura energética de Rusia son atacados cada vez más a menudo por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al dejar sin luz a los ucranianos, Putin condena a los rusos a apagones. Teniendo en cuenta las particularidades climáticas de la Federación Rusa y las características táctico-técnicas de los medios, si la parte ucraniana logra su objetivo, a la Federación Rusa le espera un invierno duro, tanto en el sentido literal como en el figurado. En primer lugar, esto afecta a las centrales termoeléctricas y otras capacidades de producción que mantienen la vida en las grandes ciudades rusas. Además, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, hizo una declaración sensacional. A Ucrania se le están entregando misiles de largo alcance. Y eso no es todo. Al arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya llegaron los primeros sistemas antiaéreos. España presenta un paquete de ayuda militar sin precedentes. Todos los detalles sobre los nuevos pájaros de guerra ucranianos, a continuación.
El canciller de Alemania prometió aún más ayuda y apoyo, equipando al ejército ucraniano con sistemas de armamento de largo alcance. Sin embargo, Merz no reveló detalles sobre la cantidad de misiles ni los plazos de entrega. Durante meses hemos estado trabajando intensamente con el gobierno ucraniano en la implementación de proyectos de fuego de largo alcance, como los llamamos técnicamente. El ejército ucraniano será equipado con estos sistemas de armamento. Al mismo tiempo, el canciller se negó a responder a la pregunta sobre la anterior reticencia de Alemania a suministrar misiles de crucero de largo alcance Taurus a Ucrania. Él calificó este enfoque como una táctica para aumentar la presión sobre el país agresor, Rusia. La operación de los Taurus depende directamente del nivel de preparación del personal técnico. Es decir, al parecer, se trata de que los Taurus solo pueden ser utilizados por militares de la Bundeswehr y que la formación de especialistas ucranianos llevaría bastante tiempo. Alemania es el mayor donante europeo de ayuda militar a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, el gobierno ha proporcionado a Ucrania ayuda por un valor de más de 50.000 millones de euros. En septiembre, Berlín inició una nueva iniciativa para la adquisición de drones de largo alcance en conjunto con la industria de defensa de Ucrania. Además, Alemania destinará 150 millones de euros adicionales para la compra de armas a Estados Unidos para Kiev. Alemania comprende perfectamente las capacidades de manera directa de un enfrentamiento militar con la Federación Rusa. Por eso está profundamente interesada en garantizar la capacidad de defensa del Estado ucraniano y, en consecuencia, en la modernización técnica de las fuerzas de defensa de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas aéreas ucranianas han reforzado la defensa antiaérea con el nuevo armamento británico Terrahawk Paladin. No se revela la cantidad de sistemas entregados, pero incluso un pequeño lote de estos sistemas fortalecerá significativamente la defensa antiaérea ucraniana. Para la parte ucraniana se trata de la creación de un llamado sistema de defensa aérea focal para proteger instalaciones logísticas e instalaciones militares clave de ataques. Medios aerodinámicos enemigos. En primer lugar, estamos hablando de vehículos aéreos no tripulados. Esta instalación es móvil y por tanto permite su reubicación en cualquier punto. Y teniendo en cuenta la autonomía de su aplicación, esto aumenta significativamente las capacidades de la parte ucraniana en caso de contraataque, así como por parte de la Federación Rusa. España destinará 615 millones de euros para apoyar a Ucrania, la mayoría específicamente para necesidades militares. En primer lugar, se trata de un programa de compra de armas para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los Estados Unidos. La segunda es respectivamente en el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania. Y en consecuencia ese es el carácter. El apoyo logístico y material, incluyendo la transferencia por parte de España de vehículos blindados pesados y sistemas de ataque que actualmente están en servicio en el ejército español. Tras el inicio de la guerra a gran escala, Ucrania ha incrementado la producción de armamento y la implementación de nuevas tecnologías que ya se están utilizando en el frente. Los volúmenes de producción nacional de armas han aumentado decenas de veces. Ucrania ha aumentado la producción de obuses autopropulsados Bogdana a 20 al mes, un récord incluso para países de la OTAN. Una característica distintiva es que se trata de un calibre modificado de 155 milímetros, que es el estándar de la OTAN, además, por supuesto, de la relación calidad-precio. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania han incrementado la producción de proyectiles de artillería, y lo han incrementado de manera récord. Se trata de la ampliación de la producción tanto de drones FPV como respectivamente de drones de ataque con un alcance de más de 1.500 kilómetros. Anteriormente, Volodymyr Zelensky declaró que la producción nacional de armas, en particular de misiles balísticos y drones, es una de las tareas clave para el gobierno y los fabricantes. Cabe destacar la ampliación de la producción de sistemas de guerra radioelectrónica y radares. En este segmento, una vez más, la defensa ucraniana ocupa una de las posiciones líderes a nivel mundial. Y por supuesto la producción de drones navales. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión, capaz de destruir importantes objetivos militares enemigos en gran profundidad.
Ucrania golpea duramente el sector energético de Rusia, los pájaros de hierro en el cielo convierten en cenizas las refinerías de Putin. Mientras tanto, el ejército ruso supuestamente ha irrumpido en el norte de la región de Donetsk, según afirma el analista militar de Bild. En el frente geopolítico, otro escándalo. Si Rusia no se sienta a la mesa de negociaciones, Ucrania recibirá los codiciados Tomahawk. ¿Es esto realmente así? Además, un análisis de la situación operativa en otros sectores del frente. A continuación, en el informe militar. La noche del 20 de noviembre, Ucrania atacó por segunda vez en una semana una de las mayores refinerías de Rusia, la de Ryazan. Por supuesto, está bien. Además, se escucharon explosiones en Novomoskovsk, en la región de Tula. En la ciudad de Rilsk, región de Kursk, hubo un incendio en una subestación que causó cortes de electricidad. Esta refinería, en primer lugar, abastece. La demanda de lubricantes y combustibles en Moscú y la región de Moscú es un aspecto clave para garantizar no solo el suministro de gasolina y diésel, sino también, respectivamente, de aceites para motores. Esta refinería está afiliada al Ministerio de Defensa del país ocupante en lo que respecta al suministro material y técnico de combustibles, aceites para motores y otros componentes. Los rusos no pueden ocultar ni disimular sus objetivos militares, ni en su propio territorio, ni en el ucraniano. En estas imágenes, un F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania persigue a un misil ruso Kh-101, que una vez más vuela para matar a alguien. Noticias aún peores las anuncia el corresponsal militar de Bild, Julian Röpke. Según sus datos, el ejército ruso irrumpió desde Siversk, en la región de Donetsk, supuestamente capturando el 20% del territorio. En la dirección de Kupiansk-Lyman, los ocupantes realmente han concentrado un grupo de ataque que cuenta con alrededor de 90.000 efectivos. Esto se considera uno de los grupos de ataque más fuertes del enemigo después de la dirección de Pokrovsk. La tarea estratégica de los ocupantes es crear condiciones para un cerco de flanco de las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. La situación es difícil, pero decir que los ocupantes tienen éxitos tácticos significativos y más aún que controlan una parte considerable de Siversk, por el momento esta información no está verificada. Solo Trump y Estados Unidos tienen la fuerza para finalmente poner fin a la guerra. Turquía está dispuesta a ofrecer una plataforma para las negociaciones. Así lo declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Si Rusia no se sienta a la mesa de negociaciones bajo las condiciones estadounidenses, después de los misiles ATACMS, la parte ucraniana podría recibir misiles de crucero Tomahawk con un alcance de hasta 1.600 kilómetros. El presidente del Consejo de Administración de Airbus, René Oberman, en la Conferencia de Seguridad de Berlín, propuso a los países europeos considerar el despliegue de armas nucleares tácticas para disuadir a Rusia. Este es un elemento de presión militar y política de Estados Unidos sobre la Federación Rusa precisamente en el momento de la posible firma de acuerdos de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Es decir, están dando a entender los posibles escenarios de desarrollo de los acontecimientos si la Federación Rusa no se sienta a la mesa de negociaciones. Es decir, Estados Unidos, a través de sus socios europeos, ya está dejando claro a la Federación Rusa que continuarán con la política de aumentar la presencia nuclear en el continente europeo. El posible despliegue de armas nucleares tácticas es una respuesta a la amenaza que representan los misiles rusos Iskander, desplegados en Kaliningrado y Bielorrusia, y que son capaces de portar ojivas nucleares tácticas. La Casa Blanca está a punto de desatar un apocalipsis de sanciones sobre la industria petrolera rusa. El Congreso y el propio Trump han aprobado esta ley contundente. Europa ataca a la flota rusa. En conjunto, esto crea tal bloqueo que a Putin casi no le dejarán otra opción. Tendrá que sentarse a la mesa de negociaciones con Kiev. Todos los detalles, véalos ahora mismo. Un nuevo golpe de sanciones contra la Federación Rusa se prepara. Estados Unidos y Europa. A los europeos se les puede dar un gran y merecido reconocimiento porque, en mi opinión, están proponiendo iniciativas realmente de calidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al líder de la mayoría republicana en el Senado a intensificar el trabajo sobre el proyecto de ley bipartidista de nuevas sanciones contra Rusia.
Si quieren sentar a Putin en la mesa de negociaciones, ningún plan de 28 puntos ni de 12 puntos funcionará si Putin no cree que continuaremos con el apoyo militar a Ucrania y que perseguiremos a quienes compran petróleo ruso barato. Según el coautor del proyecto de ley, Lindsey Graham, Donald Trump firmó el proyecto de ley introduciendo enmiendas según las cuales la decisión final sobre su aplicación y levantamiento queda exclusivamente en manos del presidente de Estados Unidos. Se trata de las llamadas sanciones draconianas con enormes aranceles para los países que compran petróleo a la Federación Rusa. En lo que respecta a la llamada flota en la sombra, hay cosas que los europeos pueden hacer con respecto a esta flota en la sombra, ya que gran parte de esto ocurre en zonas mucho más cercanas a ellos. Paralelamente, Europa también ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la flota en la sombra rusa. Alemania, Francia y Polonia han propuesto a la UE nuevas medidas contra la creciente flota en la sombra de Rusia, que le permite a Putin comerciar petróleo tranquilamente por todo el mundo. Los rusos han aprendido a eludir las actuales restricciones de sanciones en lo que respecta a la flota de petroleros en la sombra. Por cierto, la Federación Rusa ha reunido una flota de petroleros en la sombra tan grande que ahora representa aproximadamente el 20% de todos los petroleros del mundo en el planeta Tierra. Es decir, según estimaciones preliminares, ahora se trata de alrededor de 1,000 petroleros. Las medidas propuestas no implican acciones específicas contra buques individuales, sino más bien sanciones contra las empresas que los registran, los aseguran y prestan servicios logísticos, especialmente en los países europeos. Y al analizar su documentación, podemos entender dónde se encuentra realmente cada buque y quién presta servicio a estos buques de la flota de petroleros sombra, lo que por supuesto ayudará en primer lugar a verificarlos mucho más eficientemente que antes y en consecuencia a suavizar las cosas. Imponerles las sanciones máximas, es decir, no permitir que el petróleo y los productos petrolíferos rusos lleguen a los mercados europeos. Según Bloomberg, en el contexto de las sanciones contra Lukoil y Rosneft, el precio del crudo ruso Urals cayó al nivel más bajo de los últimos 2 años y medio. Su precio actual es de $36.61 por barril. Las futuras restricciones asestarán un golpe extremadamente doloroso a la vaca petrolera de Putin. El impacto fue tal que las trincheras simplemente desaparecieron. En su lugar surgió una zona gris mortal de casi 20 kilómetros de ancho. Es un territorio donde solo mandan los drones y el ser humano es solo un objetivo. Analistas militares dicen que las reglas de la guerra han cambiado y son irreconocibles. ¿Cuáles son los riesgos para los ucranianos? ¿Por qué las Fuerzas Armadas de Ucrania ganan guerra de drones? Véanlo en el siguiente reportaje. Un operador de dron de la 110ª Brigada Mecanizada lanza perfectamente una granada en una trinchera con soldados rusos. Uno de ellos intenta arrojar el explosivo, pero no le da tiempo. Como resultado de un lanzamiento exitoso, varios ocupantes fueron eliminados. Así es como se ve la guerra moderna hoy en día. Prácticamente no hay asaltos ni ataques frontales con vehículos. Los drones han puesto fin a la guerra de posiciones. Con este titular salió un artículo en la publicación estadounidense Político. Las acciones de combate en Ucrania ya no se parecen a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. En lugar de eso, los drones han borrado la línea continua del frente, creando una zona de destrucción. Como resultado, se ha formado una zona gris de caos que se extiende aproximadamente 20 kilómetros desde la línea del frente, donde los drones cazan a los soldados. Los heridos quedan abandonados a morir, ya que es extremadamente difícil evacuarlos y llevar municiones, alimentos y agua a las tropas en combate es prácticamente imposible. El cielo sobre la zona gris está cubierto de humo de los drones. Los UAV están equipados con cámaras térmicas, cámaras convencionales, bombas y cañones, y algunos permanecen tendidos durante horas en las carreteras esperando el paso de vehículos militares. Paralelamente, se lleva a cabo una caza de los pilotos de drones que se encuentran a decenas de kilómetros. Hemos pasado a una guerra de drones contra drones. Ahora los drones pueden tender emboscadas, interceptar los sistemas logísticos enemigos y perturbar el suministro. Además, se ha vuelto más difícil mantener las posiciones. Si te descubren, todo el armamento de la zona se dirigirá inmediatamente a destruirte. Pavel Polisa, coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los canales militares rusos citan este artículo, pero como siempre, a su manera.
Aquí hay un ejemplo de la propaganda rusa donde se dice que los drones rusos no dejan respirar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque en realidad todo es exactamente al revés. Por los drones rusos, los soldados ucranianos deben quedarse en sus posiciones durante semanas. Los drones hacen que evacuar, rotar y suministrar municiones y alimentos sea muy peligroso. La información de fuentes abiertas muestra que es precisamente el ejército ruso el que abandona a sus soldados heridos en lugar de evacuarlos. Actualmente, Rusia también intenta no quedarse atrás en la producción de diversos drones de ataque. Así, en las zonas cercanas al frente, el enemigo ha comenzado a utilizar nuevos tipos de drones iraníes Shahed 101. La cabeza de combate pesa entre 8 y 9 kilogramos, y el alcance de vuelo es de varios cientos de kilómetros. Por ahora, los ocupantes no han logrado localizar la producción de este dron en Rusia. Los drones fueron fabricados en 2024 en Irán. Pero eso es cuestión de tiempo. Los rusos aprenden rápido de sus errores. Estamos yendo codo a codo y ellos tienen desarrollos realmente impresionantes. La ciencia está bien establecida, funciona. A fin de cuentas han aplastado, han quebrado, saben, cierta resistencia interna, algunos intentos de oponerse a la guerra, y por eso tienen desarrollos y la máquina funciona. Se prepararon para la guerra, perfeccionaron los Shahed, hicieron los Lancet a partir de drones israelíes. Los drones se han vuelto tan efectivos que incluso han alejado la artillería de la línea del frente y prácticamente han hecho imposible el uso de vehículos blindados para abastecer a las tropas. Los drones se han vuelto útiles para tareas de entrega y evacuación, reconocimiento de combate y minería remota, tareas que antes eran realizadas normalmente por humanos en la guerra. A pesar de sus diferentes capacidades en materia de recursos, Ucrania está actualmente a la par de Rusia en materia de drones, y en algunas áreas incluso ventaja. Pero el desarrollo de este componente militar no se detiene ahí. Un minuto es una unidad de tiempo que equivale a 60 segundos y se utiliza para medir intervalos breves en la vida cotidiana.